Estamos estudiando el Srimad Bhagavatam, el canto 11, y empezamos el capítulo número 10. La naturaleza de la actividad fructífera. 1. La Suprema Personalidad de Dios dijo: tomando pleno refugio en mí, con la mente cuidadosamente fija en el servicio devocional del Señor, como fue hablado por mí, uno debe vivir sin deseo personal y practicar el sistema social y ocupacional llamado Varnashram. 2. Un alma purificada debiera ver que debido a que las almas condicionadas que están dedicadas a la complacencia de los sentidos falsamente han aceptado los objetos de placer sensorial como verdad, todos sus esfuerzos están destinados a fracasar. 3. Aquel que está durmiendo puede ver muchos objetos de complacencia sensorial en un sueño, pero tales cosas complacientes son apenas creaciones de la mente, y así finalmente son inútiles. En forma similar, la entidad viviente que está dormida a su identidad espiritual también ve muchos objetos de los sentidos, pero estos objetos innumerables de complacencia temporal son creaciones de la potencia ilusoria del Señor y no tienen existencia permanente. Aquel que medita en ellos, impelido por los sentidos, inútilmente ocupa su inteligencia. 4. Aquel que me ha fijado dentro de su mente como la meta de la vida, debe abandonar actividades que se basan en la complacencia sensorial y en su lugar llevar a cabo actividades gobernadas por los principios regulativos del avance. Cuando, no obstante, uno está plenamente ocupado en la búsqueda de la verdad última del alma, uno no debiera aceptar los mandatos de las escrituras que gobiernan las actividades fruitivas. 5. Aquel que me ha aceptado como la meta suprema de la vida debiera observar estrictamente los mandatos de las escrituras prohibiendo actos pecaminosos y en tanto como sea posible, debiera llevar a cabo los mandatos que prescriben deberes regulativos menores, tales como la limpieza. Finalmente, no obstante, uno debiera acercarse a un maestro espiritual fidedigno, quien esté en pleno conocimiento de mí tal como soy, quien es pacífico y quien, por su elevación espiritual, no es diferente de mí. 6. El sirviente o discípulo del maestro espiritual debe liberarse del prestigio falso, jamás considerándose de ser el ejecutor. Él debe ser activo y no perezoso, y debe abandonar todo sentido de propiedad sobre los objetos de los sentidos, incluyendo a su esposa, niños, hogar y sociedad. Él debiera estar provisto de sentimientos de amistad amorosa hacia el maestro espiritual y jamás quedar desviado o confundido. El sirviente o discípulo debe siempre desear avance en la comprensión espiritual y no envidiar a nadie, y debe evitar las conversaciones inútiles. 7. Uno debiera ver el verdadero autointerés en la vida en toda circunstancia y por consiguiente permanecer desapegado de esposa, niños, hogar, tierra, parientes, amigos, riqueza, etc. 8. Tal como el fuego que quema e ilumina y es diferente de la leña, la cual es quemada para dar iluminación, similarmente, el vidente dentro del cuerpo, el alma espiritual autoiluminada, es diferente del cuerpo material, el cual está iluminado por la conciencia. Así el alma espiritual y el cuerpo poseen diferentes características y son entidades separadas. 9. Tal como el fuego puede parecer distinto, sea como durmiente, manifiesto, débil, brillante, etc., de acuerdo a la condición del combustible, en forma similar, el alma espiritual entra en un cuerpo material y acepta características corporales en particular. 10.
Los cuerpos materiales burdos y sutiles son creados por las modalidades materiales de la naturaleza, las cuales se expanden de la potencia de la suprema personalidad de Dios. La existencia material ocurre cuando la entidad viviente falsamente acepta las características de los cuerpos burdos y sutiles como si fueran su propia y real naturaleza. Este estado ilusorio, no obstante, puede ser destruido mediante el conocimiento verdadero. 11. Por consiguiente, mediante el cultivo de conocimiento, uno debe acercarse a la suprema personalidad de Dios situada dentro de uno mismo. Por comprender la existencia trascendental y pura del Señor, uno gradualmente debiera abandonar la visión falsa del mundo material como una realidad independiente. 2. El maestro espiritual se puede comparar a un palo de fósforo que se encuentra por debajo. El discípulo debe ser como un palo que está encima y la instrucción dada por el gurú, un tercer palo que está entre ambos. El conocimiento trascendental comunicado del gurú al discípulo es comparado al fuego que surge del contacto de estos, el cual quema la oscuridad de la ignorancia convirtiéndola en cenizas, trayendo gran felicidad tanto al gurú como al discípulo. 13. Por escuchar sumisamente de un maestro espiritual experto, el discípulo experto desarrolla conocimiento puro, el cual repele el matadero de la ilusión material que surge de las tres modalidades de la naturaleza material. Finalmente, este conocimiento puro en sí cesa, tal como cesa el fuego cuando se ha consumido la provisión de combustible. 14 al 16. Mi querido Uddhava, así te he explicado el conocimiento perfecto. Existen filósofos, no obstante, que desafían mi conclusión. Ellos afirman que la posición natural de la entidad viviente es ocuparse en actividades fructivas y ellos la ven a esta entidad como disfrutadora de felicidad e infelicidad de acuerdo a sus propios actos. De acuerdo a esta filosofía materialista, el mundo, el tiempo, las escrituras reveladas y el ser son todas variedades y externos, existentes como un flujo perpetuo de transformaciones. Más aún, el conocimiento no puede ser uno o eterno debido a que surge de cambiantes y distintas formas de los objetos. Así el conocimiento en sí está siempre sujeto al cambio. Incluso si tú aceptas tal filosofía, mi querido Uddhava, aún así perpetuamente existirán el nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad, puesto que todas las entidades vivientes deben aceptar un cuerpo material sujeto a la influencia del tiempo. 17. Aunque el practicante de actividades fructivas desea felicidad perpetua, claramente se observa que los actores materialistas están frecuentemente infelices y solamente se satisfacen de manera ocasional, así probando que no son independientes ni el control de su destino. Cuando una persona está siempre bajo el control superior de otra, ¿cómo puede esperar algún resultado valioso de sus propios actos fructivos? 18. Se observa dentro del mundo material que a veces incluso una persona inteligente no está feliz. Similarmente, a veces incluso un gran tonto está feliz. El concepto de volverse feliz a través de expertamente llevar a cabo actividades materiales simplemente es una inútil exhibición de falso egoísmo. 19. Incluso si la gente sabe cómo lograr la felicidad y evitar la infelicidad, aún así no conocen el proceso por el cual la muerte no será capaz de ejercitar su poder sobre ellos. 20. La muerte no es en absoluto complaciente y puesto que todos están exactamente igual que un condenado, siendo llevados al sitio donde serán ejecutados, ¿qué felicidad posible puede derivar la gente de los objetos materiales de la gratificación que ellos proveen?
21. Esa felicidad material de la cual escuchamos, tales como la promoción a planetas celestiales para el disfrute celestial, es tal como la felicidad material que ya hemos experimentado. Ambos están contaminados por los celos, la envidia, el deterioro y la muerte. Por tanto, tal como un intento de levantar una cosecha se queda sin frutos si hay problemas como enfermedades, plagas de insectos o sequía, en forma similar, el intento de obtener felicidad material, ya sea en la tierra o en los planetas celestiales, es siempre infructuosa debido a innumerables obstáculos. 22. Si uno lleva a cabo sacrificios védicos y rituales fructivos sin error o contaminación, uno logrará una situación celestial en su próxima vida. Pero incluso si este es el resultado y que solo se logra por una ejecución perfecta de rituales fructivos, será derrotado por el tiempo. Ahora escucha de esto. 23. Si en la tierra uno lleva a cabo sacrificio para la satisfacción de los semidioses, se va a los planetas celestiales, donde tal como un semidios, él disfruta todos los placeres celestiales que ha ganado por sus prácticas. 24. Habiendo alcanzado los planetas celestiales, el ejecutor de sacrificios rituales viaja en un aeroplano brillante, el cual obtiene como resultado de su piedad en la tierra. Siendo glorificado por canciones que cantan los Gandharvas y vestido en maravillosos ropajes encantadores, él disfruta la vida rodeado de diosas celestiales. 25. Acompañado por estas mujeres celestiales, el disfrutador de los frutos del sacrificio continúa viajes de placer en un aeroplano maravilloso, decorado con círculos de campanillas tobilleras y que vuela donde quiera que él desee, estando relajado, confortable y feliz en los jardines celestiales de placer. Él no considera que los frutos de su piedad se van terminando y caerá pronto al mundo mortal. 26. Hasta que se consuman esos resultados piadosos, el ejecutor de sacrificios disfruta la vida en planetas celestiales. Cuando los resultados piadosos se terminan, no obstante, cae de los jardines de placer del cielo, siendo conmovido en contra de su deseo por la fuerza del tiempo eterno. Si un ser humano está ocupado en actividades pecaminosas y religiosas, ya sea debido a la mala asociación o debido a su fracaso en controlar sus sentidos, entonces tal persona ciertamente desarrollará una personalidad plena de deseos materiales. Él así se vuelve miserable hacia otros, codicioso y siempre ansioso de explotar los cuerpos de las mujeres. Cuando la mente está así contaminada, uno se vuelve violento y agresivo, y sin la autoridad de los mandatos védicos, mata animales inocentes, buscando complacencia sensorial. Adorando fantasmas y espíritus, la persona confundida cae plenamente en las garras de actividades desautorizadas y así va al infierno, donde recibe un cuerpo material infectado por las modalidades más oscuras de la naturaleza. En tal cuerpo degradado, él desafortunadamente continúa practicando actividades inauspiciosas que incrementan enormemente su infelicidad futura y por tanto nuevamente acepta un cuerpo material similar. ¿Qué felicidad posible puede haber para quien se ocupa en actividades que inevitablemente terminan en la muerte? 30. En todos los sistemas planetarios, desde los celestiales a los infernales, y para todos de los grandes semidioses que viven 1000 ciclos de yugas, hay temor de mí cuando estoy en mi forma del tiempo. Incluso Brahma, que posee la extraordinaria
capacidad de vivir 311 billones, 40.000 millones de años, Él también me tiene miedo. 31. Los sentidos materiales crean actividades materiales, sean piadosas o pecaminosas, y las modalidades de la naturaleza ponen en acción a los sentidos materiales. La entidad viviente, estando plenamente ocupada por los sentidos materiales y las modalidades de la naturaleza, experimenta los diferentes resultados de la actividad fructífera. 32. En tanto como la entidad viviente piensa que las modalidades de la naturaleza material tienen existencias separadas, él estará obligado a nacer en muchas formas distintas y experimentará variedades de existencia material. Por consiguiente, la entidad viviente permanece completamente dependiente de las acciones fruitivas bajo las modalidades de la naturaleza. 33. El alma condicionada que permanece dependiente de actividades fruitivas bajo las modalidades materiales de la naturaleza continuará temiéndome, a mí que soy la suprema personalidad de Dios, puesto que yo impongo los resultados de los actos fructivos de uno. Aquellos que aceptan el concepto material de la vida, tomando la variedad de las modalidades de la naturaleza como reales, se dedican al disfrute material y por tanto está siempre absorto en la lamentación y la aflicción. 34. Cuando hay una agitación e interacción de las modalidades materiales de la naturaleza, las entidades vivientes entonces me describen en formas diversas, tales como el todopoderoso tiempo, el ser, el conocimiento védico, el universo, la propia naturaleza de uno, las ceremonias religiosas, etc. 35. Sri Uddhava dijo: oh mi señor, una entidad viviente situada dentro del cuerpo material está rodeada por las modalidades de la naturaleza y la felicidad y aflicción que nacen de las actividades ocasionadas por estas modalidades. ¿Cómo es posible que no esté atado por el círculo material que le rodea? También puede decirse que la entidad viviente es últimamente trascendental y no tiene nada que hacer con el mundo material. Entonces, ¿cómo es que él podría quedar atado por la naturaleza material? 36 y 37. Oh mi señora Achyuta, la misma entidad viviente a veces es descrita como eternamente condicionada y otras veces como eternamente liberada. No soy capaz de entender, por tanto, la verdadera situación de la entidad viviente. Tú, mi señor, eres el mejor de aquellos que son expertos en responder las preguntas filosóficas. Por favor, explícame los síntomas por los cuales se puede decir la diferencia entre una entidad viviente que está eternamente liberada y aquella que está eternamente condicionada. ¿En qué varias formas debe quedar situado y disfrutar la vida, comer, evacuar, descansar, sentarse o moverse? Interesante. Son las preguntas de Uddhava y que van a ser respondidas por el Señor Krishna en el siguiente capítulo, el capítulo 11, los síntomas de las entidades vivientes. Entonces, estos hermosos relatos del Señor explicando la situación de la entidad viviente, claro, nos dan la certeza de que es el propio Krishna que nos está explicando la naturaleza de este mundo y del apego a la complacencia de los sentidos. Así que no queda duda alguna de que esto es así, ¿no? Esto no es una sugerencia de alguien que está imaginando algo, es el propio Ser Supremo que explica qué es lo que está pasando. Y en este caso es muy interesante porque está hablando de que el karma, es decir, las actividades fruitivas, por ejemplo, las piadosas, que sería el buen karma en términos comunes, finalmente es miserable porque nos va a llevar a una vida en planetas superiores donde efectivamente se disfrutan todas estas cosas que se explican, pero donde no vuelve a caer. Entonces,
no hay ninguna duda de que la verdadera ocupación y actividad es el servicio devocional y es salir de la atmósfera material, no quedarse ni en planetas superiores, ni en situaciones más favorables en este mundo, porque eso no es la solución. Y igual el tiempo pasa muy rápido. Incluso él está diciendo que los 311 billones de años que vive Brahma son nada, tanto que Brahma tiene miedo de lo que pasa el tiempo. ¿Qué decir de nosotros? Que nuestra vida son chasquidos de dedos. Eso. Entonces, no sé si alguien quiere agregar algo o hacer alguna pregunta. Adelante, por favor. Prabhu, ¿Mm? Adelante. consulta, por favor. Cuando se habla de que el discípulo no debería pegarse a la esposa y a los niños, tampoco es que se está hablando de, por ejemplo, que les abandone, digamos, ¿no? O sí, o sea, porque también hay este otro deber, digamos, ¿no? Por ejemplo, Claro, como padre de unos niños, qué sé yo. no, Entonces, ¿cómo va eso? está prescrito. Por eso Krishna ha dicho, debes seguir en este mundo el sistema del Varnashram. El Varnashram es que son etapas en la vida. Entonces, una primera etapa es la vida del brahmachari, una segunda etapa es la vida de casado hasta que los niños han crecido, pero está diciendo que uno no debe estar apegado. ¿Por qué? Porque continúa. Después tiene que seguir adelante. O sea, habiendo cumplido su deber en la vida familiar, tiene que procurar desapegarse y entrar a la tercera etapa de la vida, que es el vanaprastha, la etapa de retiro, y después también desapegarse de la etapa de vanaprastha y tomar la orden de renuncia. Entonces, es un proceso gradual y en cada etapa uno tiene que hacer su deber, por eso se llama Dharma, Varna, Ashram, Dharma. Pero el desapego va a asegurar que ese deber sea cumplido entendiendo que es un deber temporal, es Naimitic Dharma. Hay Nitya Dharma y Naimitic Dharma. Nitya Dharma es el Dharma eterno, que es el servicio a Krishna, y el Naimitic Dharma es el deber circunstancial, que son las obligaciones que uno adquiere según la etapa de vida que esté y la orden social en la que se encuentre. Entonces, ya sea que alguien sea un Shudra, un Vaishya, un Kshatriya o un Brahman, tiene que hacer los deberes de esa clase social, y ya sea que uno sea Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha, Sannyas, también tiene que cumplir esos deberes. Entonces, pero esos deberes son naimíticos, no debe estar apegado a ellos. Uno tiene que estar apegado, sí, al Nitya Dharma. Es decir, que uno en cualquier situación que esté tiene que cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eso es un Nitya Dharma. Eso no es una actividad temporal. Y lo mismo, tiene que prestar servicio a Krishna, a los Vaishnavas, al Guru, ofrecer prasad, tomar prasad, divulgar la conciencia de Krishna. Todo eso es Nitya Dharma. Lo demás se debe hacer, pero de todas maneras son deberes de una categoría inferior. Es Naimitic Dharma, que debe ejecutarse, pero con desapego. Porque el propio Chaitanya dice que tampoco soy un brahmachari, no es que uno solamente se desapega de Grihasta. Chaitanya Mahaprabhu dice, yo no soy ni brahmachari, ni Grihasta, ni vanaprastha, ni sannyas. Tampoco soy un brahman, ni un kshatriya, ni un vaishya, ni un shudra. Sino, ¿qué es? Gopi Bhartur Pada Kamalayor Tas Anudas. El sirviente del sirviente del sirviente. De quienes están sirviendo a las damiselas de Brindavan, que están a los pies de Radha, la perfecta sirvienta de Krishna. Entonces, hay que entender lo relativo y lo absoluto. El Nitya Dharma es absoluto. El Naimitic Dharma se debe hacer, pero es relativo. ¿No? Muchas gracias, Prabhu. Ay, gracias.
Ya, vamos a quedar ahí. A menos que alguien quiera agregar algo o preguntar algo más. Hay unos minutos. Jai Nitya Pravishta Shri Bhakti Pramapur Goswami Ki Jai Nitya Pravishta Shri Bhakti Rakshak Shri Dev Goswami Ki Jai Nitya Pravishta Shri Bhakti Antasana Prabhupada Ki Jai Jai Nitya Pravishta Shri Bhakti Antanarayan Goswami Ki Jai Vishnu Pad Shri Bhakti Kavatulana Acharya Maharaj Ki Jai Vishnu Pad Shri Prempayajam Prabhu Ki Jai Vishnu Pad Shri Bhakti Villabhadayan Goswami Ki Jai Om Vishnu Pad Shri Jai Pataka Maharaj Ki Jai Jagat Guru Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai Nitya Pravishta Shri Bhakti Saraswati Maharaj Ki Jai Jai Shri Sachinandan Bhaktivinoda Thakur Ki Jai Vaishnava Sarvama Jagannath Swaji Maharaj Ki Jai Nanda Kut Vaishnava Ki Jai Namacharya Haridas Thakur Ki Jai प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सदैव गणहार गौर भक्तों की जय श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंदरा कुंदगिरी गोवर्धन की जय वृंदावन की जय मथुरा की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय नवद्वीप की जय गंगा की जय तुलसी देवी महारानी की जय भक्ति देवी की जय हरिनाम संकीर्तन की जय todas las glorias a los otros reunidos, todas las glorias a los otros no reunidos, todas las glorias a Shri Shri Guru Gauranga. Jai Shri Shri Guru Gauranga. Vivo. Gracias devotos. Pranam. Jai Baba. Hare Krishna, muchas gracias. Saludos devotos, Haribol. Haribol, Hare Krishna. Jai Shri Radhe. Govinda Vishakita. Haribol, Hare Krishna, muchas gracias. Jai Madhu Haribol.